Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos y bienvenidas a el segundo día de la segunda semana de Acción Ambiental y Climática de Proyecto Ecociencias y de la Facultad de Ciencias. Ha tenido muy buena respuesta este evento, estamos muy felices y bueno, esperemos que este día no sea la excepción, porque tenemos unas presentaciones estelares buenísimas con unas expertas a quienes admiramos muchísimo. Bueno, vamos a empezar. Voy a empezar con la presentación de la doctora Sandra Guzmán. Y bueno, aquí la tenemos con nosotras. Sandra Guzmán es experta en desarrollo bajo en carbono y financiamiento climático. Fue directora general de Políticas para Cambio Climático y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, Semarnat. Tiene un doctorado en política por la Universidad de York en Reino Unido, cuenta con una especialidad en financiamiento sustentable por la Universidad de Oxford y una maestría en política y regulación ambiental por la Escuela Londinense de Economía y Ciencia Política, LSE. Es especialista en política y gestión energética y ambiental por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, y es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Titulada con mención honorífica. Fue fundadora y coordinadora del Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe, GEFLAC, y también fue coordinadora de política para la elaboración de la Estrategia de Desarrollo Bajo en Carbono de México. Como miembro de WWF y fue coordinadora de política pública del Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Actualmente funge como experta en financiamiento dentro de la UNFCCC o CMNU-CCC en español, y se ha convertido en una relevantísima figura y modelo a seguir dentro del activismo climático para mujeres, jóvenes, sociedad civil y autoridades de la materia. Es un referente de la política climática nacional e internacional de la última década y el presente. Entonces, como vemos, es una súper experta y pues estamos muy felices de tenerla aquí, que haya aceptado nuestra invitación. Muchísimas gracias, Sandra, y pues te cedo la palabra. Muchísimas gracias y muy buenos días a todas y todos. Es de verdad un placer para mí estar en este día con ustedes y compartir estas reflexiones sobre el rol de las mujeres en la defensa del ambiente y por supuesto pues el ecofeminismo como una corriente que nos fortalece para seguir esta lucha. A mí me gustaría poner una presentación, así que voy a compartir mi pantalla y solo les pido que me confirmen si ya pueden verla, por favor. Sí, se ve bien. Súper, bueno, pues nuevamente muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí con todas y con todos ustedes. A mí me gustaría en esta mañana, para ustedes tarde, para mí, hacer una reflexión un poco más estructurada de por qué es importante el rol de las mujeres en esta defensa del medio ambiente y a qué le llamamos ecofeminismo, ¿no? ¿Por qué hay tantos, debates sobre el ecofeminismo y a qué es a lo que le llamamos ecofeminismo? Pero antes de todo, me gustaría justamente comenzar con una reflexión de cómo es que como mujeres llegamos hasta aquí, ¿no? ¿Por qué es que recientemente y digamos recientemente en las últimas décadas hemos hablado cada vez más de la importancia del rol de las mujeres, digamos, en las diferentes escenas y por supuesto la protección del ambiente es uno de ellos? Y justamente es una reflexión de lo que estamos haciendo hoy en día, digamos, reconocer ese rol que tenemos como mujeres, pues es una construcción histórica, ¿no? Es una lucha que han venido dándose a lo largo de pues muchos años y solo les pongo aquí un marco de referencia, ¿no? Las mujeres realmente como parte de la historia han sido, pues sobre todo en la historia más moderna, pues han sido, digamos, voces que no han sido escuchadas, han sido voces silenciadas. Imagínense que el primer voto de la mujer se emitió en 1893 en el caso de Nueva Zelanda, y así hay toda una historia, y por ejemplo en el caso de México llevamos solo 67 años, digamos, como votantes en el aparato político. ¿Qué nos dice esto? Que como mujeres en la escena política, en la escena pública y en los diferentes escenarios, pues digamos, tenemos un rol
vamos a llamarlo así, joven. Y esto nos dice mucho porque nos habla de una historia en donde pues el rol de la mujer no ha sido valorado, no ha sido escuchado, y justamente es esa historia la que hoy queremos cambiar, tratando de mejorar el rol de la mujer, pero sobre todo haciendo que nuestras voces se puedan escuchar en los diferentes escenarios de donde somos parte, ¿no? Entonces, ¿qué ha explicado esta tendencia? Y aquí empiezan a haber importantes conexiones. Hoy por hoy estamos, digamos, inmersos en un sistema económico, social, basado justamente en esta apropiación de los medios de producción, con la intención de generar ganancias, capital, y eso es justamente el tema del capitalismo. El capitalismo ha sido este modelo que ha sido rapaz, es decir, que se ha basado en lo que es el extractivismo, que justamente es esta parte de estas actividades que han buscado extraer los llamados recursos naturales, que incluso la palabra recursos naturales es una palabra que se acentuó en el contexto económico, pero nosotros decimos es una extracción de los elementos de la naturaleza para la generación, digamos, de capital. Y bueno, en el modelo extractivista, pues hemos visto cómo se han extraído recursos como el petróleo, no solo, digamos, pues en todos los hidrocarburos en todas sus formas, petróleo, gas, carbón, pero también muchos temas relacionados con la minería y por supuesto el modelo agrario también es un modelo que ha sido extractivista, esta idea de ampliar la frontera agrícola para, digamos, que ha fomentado la deforestación en el mundo, así como pues la ganadería y muchas actividades que han sido meramente extractivas y que han sido, pues, digamos, han tenido impactos importantísimos en el ambiente. ¿Y cómo esto se relaciona con el tema de la mujer? Porque justamente el capitalismo y el extractivismo se han basado en un sistema patriarcal. Nos referimos a un sistema patriarcal, aquel que predomina y en donde el eje ha sido el varón, el hombre, como aquel que tiene el poder para controlar los medios de producción y que para lograr, digamos, ese control, pues ha sometido a mujeres, a niños, a ancianos en este modelo de, digamos, explotarles, digamos, en su trabajo para generar más ganancias. Entonces, el modelo en todo su conjunto ha sido un modelo, pues, fuertemente, digamos, que no ha valorado, pues, digamos, el valor de la naturaleza y mucho menos ha valorado el potencial social y el rol, pues, que tiene la población en su conjunto, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estos dos temas, pues parece que hay un paralelismo y en realidad lo hay. Cuando hablamos, por ejemplo, del capitalismo, hablamos de la degradación de la naturaleza y cuando hablamos de la degradación de la vida humana, cuando hablamos del patriarcado, hablamos de la degradación de la mujer en manos de digamos, de pues, esta percepción del poder del hombre. Cuando hablamos, por ejemplo, de la degradación de la naturaleza vía el capitalismo, pues hablamos de cómo el capital ha trastornado digamos, los ciclos naturales de la Tierra, que han recaído en lo que hoy conocemos pues, como cambio climático o como la degradación de la capa de ozono o como otros fenómenos, digamos, que tienen que ver con con este rol que ha tenido, digamos, el hombre en actividades que han roto con ese ciclo, ¿no? Y por supuesto, lo que hemos visto hoy es que el cambio climático, la contaminación del aire, la contaminación de suelo, agua, es un resultado, pues, de este modelo capitalista. Y mientras tanto, cuando hablamos del patriarcado, hablamos justamente de cómo esto digamos, la acumulación de capital en manos de una parte de la población muy pequeña, pues ha llevado a la violación de la vida humana y ha ido, por supuesto, en detrimento de los valores humanos. Y con esto lo que se ha visto es como un ganar para unos pocos y perder para muchos. Y esta degradación pues la han sufrido particularmente las mujeres, ¿no? Que han servido pues de mano de obra, han servido de, digamos, en muchos niveles de la cadena de este modelo económico, pero que no han sido valoradas y que por hoy ustedes saben que estas tendencias se mantienen, por ejemplo, la tendencia a que las mujeres sigan ganando menos que los hombres, aún en un momento en el que el desarrollo, digamos, profesional se ha mejorado, ¿no? Ya no estamos hablando solo de mano de obra, estamos hablando
de mujeres preparadas, digamos, con posgrados y con muchísimo conocimiento, y aún así siguen siendo receptoras de salarios menores que el de los hombres, ¿no? Entonces, estos dos temas, el capitalismo y el patriarcado, han venido, digamos, de la mano, y eso es justamente parte de las discusiones y parte de por qué estos movimientos, digamos, en pro de los derechos de las mujeres han surgido con muchísima fuerza y sobre todo en un contexto de la protección del medio ambiente. Entonces, cuando hablamos del feminismo, hablamos pues de este movimiento social que busca, que pide para la mujer el reconocimiento de sus capacidades y por supuesto que se les reconozca esas capacidades que siempre habían estado reservadas para los hombres. Entonces, ¿qué es el ecofeminismo? Pues por supuesto habla de este principio femenino como la fuente de la vida y la base de un desarrollo sustentable, que es lo que dice Vandana Shiva. Y lo que dice es que lo más importante es alcanzar la igualdad de género con esa visión para atender digamos, la naturaleza como en un sinónimo de que para lograr un balance en la naturaleza, nosotros tenemos que garantizar esa equidad de género entre hombres y mujeres, porque es así como vamos a poder realmente hacer actividades que nos permitan ver en el futuro y no solo en el corto plazo, ¿no? Entonces, aquí hay una concepción que habla de que pues, las mujeres son, digamos, cuidadoras innatas del planeta, porque, digamos, han sido víctimas de la degradación ambiental, y esto, pues, digamos, ha motivado a que haya un movimiento de liberación, pero que también se basa en la premisa de la supervivencia, ¿no?, humana, y que es un principio femenino. Y aquí hay muchos debates. Hay mujeres que dicen, bueno, es que en realidad las mujeres no tendríamos que ser esas, digamos, no tendríamos que categorizarlas en aquellas que solo se preocupan por la vida, porque hay mujeres que quizá no quieren ser madres, ¿no? Hay un paralelismo que dice, bueno, si eres mujer tienes que ser madre, y no necesariamente, ese no es el concepto de lo que se quiere traer aquí, sino que como mujeres tenemos una percepción diferente de las cosas, tendemos a trabajar más en comunidad, tendemos a ser más empáticas con los otros y en el entorno, digamos, amplio. Por eso se habla de que el ecofeminismo vela por ese rol de las mujeres como protectoras del entorno más amplio y no solo de un segmento muy pequeño que a veces es el liderazgo pues que tienen a veces los hombres, ¿no? Que se enfocan en una parte muy pequeña, digamos, como para garantizar su bienestar y se olvidan de la percepción de la comunidad, ¿no? Y por supuesto, a lo largo de la historia han habido muchísimas conceptualizaciones sobre el rol de las mujeres. Por ejemplo, últimamente se habla incluso de un ambientalismo feminista, no del ecofeminismo, sino de un ambientalismo feminista. Y pues entiende que la relación de las mujeres y de los hombres con la naturaleza, digamos, parten de una realidad material y en estas formas específicas de interacción con el medio ambiente. Entonces reconoce que los hombres tienen una manera de actuar frente al medio ambiente y las mujeres otra, ¿no? Entonces, pero algo que lo que se ha tratado de traer al mundo, digamos, es que la igualdad de género es fundamental para cualquier actividad que queramos realizar en, digamos, en el mundo. Digo, y el tema ambiental es, por supuesto, un tema transversal. Entonces, la igualdad de género lo que ha promovido es ese reconocimiento de derechos, responsabilidades y oportunidades iguales para hombres y para mujeres y para niñas y para niños, ¿no? Y entonces también se habla de que, por ejemplo, la equidad de género, pues es esa que busca la defensa para esa igualdad entre hombres y mujeres, para tener no solo los mismos derechos de control y acceso a servicios, sino también que se reduzcan estos niveles de discriminación que vivimos en el empleo, en el salario y en todos estos temas, ¿no? Entonces, aquí es muy interesante porque esta lucha de las mujeres en la historia, lo que nos ha dicho es que sí, históricamente se nos ha minimizado, se nos ha discriminado, y aunque han cambiado muchas tendencias en el mundo, por ejemplo, lo que dice el informe del Foro Económico Mundial, es que realmente para llegar a esa equidad de género que estamos, digamos, impugnando y que en recientes décadas se ha impulsado con más fuerza, nos va a llevar hasta 100 años poder alcanzarla, porque hay sociedades, hay poblaciones que siguen muy profundamente metidas en esta idea de que los hombres son mejores que las mujeres, y eso pues tiene severas implicaciones en el ambiente y en general, ¿no? Entonces, bueno, solo para darles algunos ejemplos de algunas ecofeministas en el mundo, ustedes seguramente habrán escuchado de Françoise Devon, que es ella quien de hecho acuñó este concepto de ecofeminismo, pero sin duda la que más ha sido, digamos, una gran representante de esta corriente ha sido Vandana Shiva,
quien ha promovido esto a nivel internacional, en donde se ha hablado muchísimo de que no va a haber una transformación en el mundo si no viene liderada por esta visión femenina de la protección del planeta, ¿no? Y ha habido muchas otras mujeres como Alicia Puleo y Yaya Herrero, y aquí les quiero dejar estas referencias porque esta lucha del ecofeminismo ha sido una lucha que ha ido avanzando poco a poco y hay muchos retractores, hay mucha gente que habla de que no deberíamos de ninguna manera sobrevalorarnos como protectoras del ambiente, pero hay una corriente que sostiene firmemente que nuestra visión del mundo es muy diferente y que nuestra visión del mundo como mujeres puede significativamente ayudar a trascender problemas y fenómenos globales como la crisis ambiental, como la crisis de salud, y esa es justamente parte fundamental de lo que queremos impulsar con la corriente del ecofeminismo. Entonces, por supuesto que ¿por qué sigue siendo importante nuestro rol? Pues porque hay un sesgo de género en los impactos del medio ambiente. Está comprobado que en algunos lugares en donde hay, digamos, una vulnerabilidad ante ciertos impactos, por ejemplo, la contaminación del aire o la contaminación del agua, las que son más afectadas son las mujeres, porque son las que tienden a lidiar con, digamos, con este tipo de fenómenos. Por ejemplo, son las cuidadoras de los hijos, de los abuelos, ¿no? Que están como más en contacto con estas enfermedades. Hay un tema que sigue siendo un problema que tiene que ver con la custodia del territorio. Muy pocas mujeres tienen hoy por hoy acceso a tierras, a ser dueñas de tierras, ¿no? Casi todas las tierras y todas digamos, las propiedades están en el nombre de los hombres, ¿no? Por supuesto que hay muchísimo sesgo en cuanto al puesto, digamos, en espacios sociopolíticos. Ustedes saben que, por ejemplo, en México se ha luchado mucho para tener espacios, pues, en la Cámara de Legisladores, tanto diputados como senadores, en las secretarías, pero sigue siendo un mundo predominantemente liderado por hombres. Y aunque las mujeres siguen, digamos, escalando peldaños, quienes toman las decisiones finales es casi siempre, digamos, está casi siempre en manos de los hombres. Entonces, hay un impacto diferenciado de la contaminación, hay un impacto diferenciado en hombres y mujeres, y por eso es muy importante que nuestra voz como mujeres sea escuchada. No porque no queremos trabajar con los hombres, sino porque nuestra visión es complementaria. Esa visión, tenemos necesidades, digamos, diferentes y tenemos una concepción diferente de la vida y de la protección de la vida. Por eso es tan importante el rol de las mujeres en la protección del planeta, porque nuestra concepción de la vida es muy diferente y tendemos más a pensar en el futuro. Pensamos mucho en las consecuencias de una decisión y eso es lo que nos hace en esta visión integral que queremos impulsar, ¿no? Y justamente quería platicarles un par de experiencias, digamos, que yo he tenido oportunidad de vivir y porque quiero transmitirles esta idea de que nuestro rol como mujeres en la protección del ambiente es diferente, ¿no? También dentro de la gama amplia de mujeres, digamos, no todas las mujeres somos iguales, no todas las mujeres trabajamos en las mismas áreas y aquí es en donde nuestro rol se vuelve muy importante. Podemos seguir, digamos, defensoras del planeta en el territorio, podemos ser defensoras del planeta en la toma de decisiones, podemos ser, digamos, parte de esta transformación en diferentes esquemas y hay diferentes enfoques que es importante, digamos, pensar, ¿no? Entonces, quiero contarles de una iniciativa en la que yo tuve oportunidad de participar, que se llama Homeward Bound, que es una iniciativa que busca empoderar a las mujeres en la ciencia para llevarlas a la toma de decisiones, ¿no? Y eso es un enfoque que pues busca que en más o menos 10 años logremos crear una red de 1000 mujeres que busquen esta visión de hay que visibilizar el trabajo de las mujeres y convertir a todas las participantes en líderes en todos sus ramos, ¿no? Ahora, ¿qué ha sido lo más importante de este tipo de iniciativas? Pues es que hay una correlación entre el liderazgo de las mujeres y la protección o la atención de fenómenos globales como es el cambio climático. Pero algo muy importante que tenemos que partir es que hay muchas iniciativas de esta naturaleza que se enfocan mucho en el liderazgo individual, ¿no? Entonces, la visión es empoderar a una mujer, empoderar a una niña, va a hacer, digamos, que toda una comunidad cambie. Y desde luego que esa es digamos, es un valor importante. Y en esta iniciativa lo que quiero platicarles es que tuvimos la gran oportunidad de visitar la Antártida
Y justamente lo que buscamos, al menos cuando yo tuve la oportunidad de visitar la Antártida, fue precisamente documentar los impactos del cambio climático. Y al yo conectarme con este territorio, lo que tratamos fue de enfatizar que lo que estamos haciendo como humanidad digamos, en nuestras actividades, en nuestra casa, en nuestros países, está afectando severamente un entorno como es el de la Antártida, que es un continente, digamos, de 90% cubierto de hielo y que hoy está literalmente derritiéndose. Hay una zona de la península antártica que ya no se está congelando cuando vienen los inviernos, y durante los veranos cada vez más intensos, digamos, baja el nivel de los glaciares. Pero lo que les quiero platicar es que justamente parte de lo que nos conectamos con este territorio es que cada una de las personas puede ser líder en su campo, pero sobre todo nos toca ser voceras y voceros de esas causas por las que estamos luchando. ¿Por qué? Porque en el mundo no hay información suficiente que llegue a los diferentes niveles, ¿no? Nosotros, digamos, quienes estamos en esta conversación, somos muy afortunados porque tenemos acceso a Internet, tenemos acceso a las redes sociales, y entonces podemos acceder a otro tipo de información, pero en realidad en el mundo hay muchísima población que no tiene la posibilidad de estar en estos espacios, y por lo tanto su voz y su lucha se vuelven casi silenciosas, ¿no? Entonces, parte de estos liderazgos que quieren formar este tipo de iniciativas es justo: tú como individuo sí puedes tener un rol muy importante y puedes transformar significativamente la tendencia y la acción de las comunidades, ¿no? Y justamente yo creo que en ese sentido, para mí, este tipo de iniciativas buscan justamente fortalecer el rol de las mujeres, porque yo creo que las mujeres no somos el futuro, ¿no? Las mujeres somos el presente, y creo que tenemos que fortalecernos unas a otras para lograr potenciar ese rol que tenemos en la protección de la naturaleza. Y bueno, y la segunda experiencia que les quiero contar es justamente de Defensoras. Defensoras es una iniciativa que nace, digamos, como una hermana de Homeward Bound, muy enfocada en América Latina, y eso tiene que ver porque, por ejemplo, proyectos como Homeward Bound, que son muy diseñados del norte, digamos, tienden pues siempre pues, digamos, a ser muy excluyentes de población que, por ejemplo, no habla inglés, ¿no? Entonces, lo que nosotras quisimos con Defensoras es generar un programa que busque ese liderazgo de las mujeres, pero no solo desde la visión individual. Y aquí es en donde quiero enfatizar que el rol de las mujeres también es un rol colectivo, ¿no? Y que de ahí es en donde podemos hacer las grandes transformaciones. Lo que buscamos es brindar herramientas a las mujeres para que puedan trabajar digamos, en la defensa del ambiente, con base fundamental en que nuestro rol puede ser, digamos, clave para transformar la manera en que hacemos las cosas. Y yo creo que una de las piezas fundamentales que como mujeres estamos tratando de impulsar es esta visión de que para poder proteger el ambiente, para poder proteger el planeta, tenemos que reconectarnos con la naturaleza. Y eso es un poco el espíritu de Defensoras. Es poder traer a territorios como la Amazonía al corazón de las conversaciones y decir: ¿por qué proteger un territorio como la Amazonía es tan importante para preservar la humanidad? ¿Y por qué nosotras como mujeres tenemos que elevar la voz sobre nuestro rol? Porque nosotras sí vemos, digamos, por el futuro de nuestros hijos, pero no solo, no tenemos que ser mamás para velar por el futuro de los niños y las niñas, sino porque somos empáticas y pensamos en esa visión de largo plazo. Entonces, aquí lo que yo he experimentado mucho es justo este concepto de la sororidad, ¿no? Yo, desde que lanzamos Defensoras, por ejemplo, que busca tejer estas alianzas entre mujeres que son, digamos, que han buscado este trabajo conjunto, pero también una lucha individual. Cada mujer es una historia. Y yo lo que quiero enfatizar con esta reflexión es que las mujeres han luchado por años, años, años en lograr un espacio en esta discusión pública, y muy pocas lo han logrado, pero ellas que lo han logrado, la idea es cómo seguir fortaleciéndolas y fortaleciendo todas las comunidades que hay alrededor de ellas, ¿no? Y hablo desde las comunidades indígenas hasta las que toman decisiones. Entonces, ¿qué es lo que queremos proponer? Y con esto concluyo, que las mujeres realmente tenemos un rol muy importante para alcanzar una nueva definición de bienestar, ¿no? Hemos hablado por muchos años del desarrollo sostenible, hemos hablado por muchos años de otros conceptos como el crecimiento verde, y hemos hablado de muchos conceptos, pero lo que nos está trayendo la pandemia y lo que estamos viendo alrededor de nosotros es que lo que necesitamos es una nueva visión de felicidad, es una nueva visión de bienestar integral.
Y por eso lo que estamos promoviendo es una visión del buen vivir, ¿no? El buen vivir parte, es una palabra indígena que viene del quechua, que justamente habla de la vida plena, ¿no? Y vivir en plenitud implica vivir en armonía y en equilibrio con la naturaleza. Y esa digamos, relación es una relación muy comunitaria, ¿no? Que habla de que para vivir bien, para ser felices, hay que vivir en armonía y en comunidad, y hay que protegernos unos a otros y unas a otras, ¿no? Y lo más importante del buen vivir como visión es que se aparta, ¿no?, del extractivismo, no, digamos, busca que haya una reducción de la pobreza y sobre todo busca que haya un respeto por todas las especies del planeta, es decir, la biodiversidad en su conjunto, partiendo de que como humanidad somos una especie más, ¿no? Y a veces esta visión antropocéntrica que hemos tenido nos lleva a no valorar otras especies, y lo que el buen vivir quiere es que logremos esa armonía entre la humanidad y la naturaleza para lograr digamos, ese amor por la Pachamama, que es un concepto que también proviene del quechua, que habla pues de la madre tierra, de la que nosotros como hijos nos hemos ido alejando. Y eso es justamente digamos, lo bonito del ecofeminismo, porque nos trae a una visión muchísimo más territorial de decir, yo, Sandra, soy activista, pero yo, Sandra, soy hija de este planeta, de esta tierra, que me ha dado todos los elementos, comida, agua, sol, para poder sobrevivir y para poder rodearme de gente en comunidad como ustedes, ¿no? Entonces, lo que queremos impulsar, por ejemplo, en Defensoras, es esta conexión de que para ser, como mujeres, tenemos un rol muy importante, que es seguir elevando nuestra voz para que se siga escuchando, pero queremos trabajar con los hombres en esta construcción colectiva por la protección de la naturaleza, porque sabemos que si queremos seguir en este planeta, tenemos que trabajar de manera integral y unida por esta visión de proteger a la que nos da la vida, ¿no? Entonces, pues con esto termino mi reflexión sobre la importancia del rol de las mujeres y el rol del ecofeminismo como una corriente que nos lleva a amar lo que nos rodea para poder amar también a los seres humanos que pues somos pues una comunidad que también está en peligro, y que esa visión de, digamos, pues limitada de somos tan vulnerables como responsables, ¿no? Entonces, es una gran invitación para seguir trabajando juntas y juntos por esta visión del buen vivir, que nos lleve a una sororidad, a una hermandad y a una fraternidad, digamos, sororidad para mujeres y fraternidad para hombres, que nos permita pues seguir trabajando juntos por el planeta Tierra. Entonces, pues por aquí lo dejaría para tener pues una conversación con quienes nos estén escuchando. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Sandra. De verdad, me gustó muchísimo tu charla. Y creo que es súper importante lo que estás haciendo. Justo tú eres experta en financiamiento, ¿no? Sobre, pues, temas ambientales y de cambio climático, pero, o sea, siempre has llevado esta visión contigo y justo como dices, eres una vocera de este tipo de temas porque es deber de todos, ¿no? O sea, a pesar de que seamos expertos en algún área o seamos activistas en alguna otra cosa, tenemos que ver esta visión integral sobre pues nuestra posición y nuestro papel como para cambiar este tipo de cosas, ¿no? Muchísimas gracias, me gustó muchísimo. Y bueno, tenemos algunas preguntas y pues van a ser breves porque tenemos que pasar a la charla de Amelia también, pero pues vamos a profundizar un poco más en el conversatorio. Bueno, nos preguntan, ¿qué diferencias has visto en la incidencia del ecofeminismo en México y en Reino Unido? Muchísimas gracias. Yo creo que hay un factor cultural importante. Yo creo que, por ejemplo, el concepto de ecofeminismo digamos, una concepción que ha nacido mucho, digamos, como de abajo hacia arriba, estos movimientos. En el caso de México, creo que todavía no son tan valorados. De hecho, yo diría que hay poco reconocimiento de estos movimientos y siempre se les ha segmentado. De hecho, me acuerdo algunas conversaciones que decían, es que eso es algo como muy hippie, ¿no? O sea, es una idea de que es algo muy de que no es real, ¿no? De que no, es una corriente de pensamiento que no tiene una base fundamental. Y en el Reino Unido lo que yo he visto de movimientos es que cada vez hay un mayor reconocimiento de estos movimientos, pero también han logrado o han buscado separarse, digamos,
de un debate público más amplio, ¿no? Entonces creo que lo que se ha buscado es como tratar de que sean corrientes, digamos, aquellos que están promoviendo más como estas visiones del ecofeminismo, pero también otras visiones más territoriales, pues han buscado separarse pues, de la discusión política, ¿no? Ya no creen en el sistema político, por ejemplo. Y entonces yo creo que aquí es en donde algo que yo he hecho mucho durante mi vida es esto, como una participación en espacios internacionales y locales, tratando de hacer esta conexión. Sí necesitamos pues hacer de esto un debate público, ¿no? Digamos, tenemos que sensibilizar a los diferentes actores, porque si bien hay muchos grupos que ya han logrado solidificarse, digamos, separados de la vida política y pública, lo cual, digamos, a nivel comunitario, lo cual es muy bonito, pero yo creo que lo que nosotros necesitamos son cambios sustantivos y amplios, ¿no? O sea, no basta con que yo me vaya a vivir a la montaña y pues trate como de separarme de esta vida política y pública, si no logro que esta corriente de pensamiento, que esta visión pues pueda llegar a más mujeres, por ejemplo, en estos procesos de formación. Y yo creo que ese sigue siendo el reto. ¿Cómo lograr que estos conceptos, cómo lograr que esta visión siga permeando a los tomadores de decisiones, a las tomadoras de decisiones y que se valore que esto que pensamos, que esto que creemos no es una cuestión ideológica, es que yo amar a la tierra es una cuestión de vida, o sea, es que nosotros estamos aquí porque químicamente hubo un concepto, digamos, hubo una evolución humana y hemos logrado gracias a la fertilidad de la tierra, ¿no? A que hay agua, es decir, no estamos, nosotros hemos dado por hecho, for granted, como se dice en inglés, por hecho, el valor de la naturaleza, ¿no? Y yo creo que esa es justamente la gran cosa que tenemos que cambiar. Algunos países como Ecuador, Bolivia han hablado mucho de los derechos de la madre tierra, ¿no? Y justamente yo creo que, aunque se ha politizado mucho precisamente, creo que es justamente el tipo de debates que tendríamos que tener. Es que los animales tienen tantos derechos como nosotros, ¿no? Entonces, digamos, me refiero a otras especies. Entonces, yo creo que esta es parte de la discusión que hay que seguir construyendo, que hay que seguir, que no importa en dónde estés. Yo me he dedicado muchos años al tema de financiamiento porque creo firmemente que parte fundamental de las inversiones que se han tenido en el mundo son las que están cayendo en estos problemas, ¿no? Hoy por hoy tenemos un cambio climático porque hay enormísimas inversiones en el sector de hidrocarburos. Entonces tenemos que extraer esas inversiones de ahí y mandarlas a otras actividades como la generación de energía renovable a pequeña escala, como el manejo más efectivo de residuos. O sea, tenemos que invertir en esas transformaciones y a veces no tenemos que invertir mucho, ¿no? Lo que tenemos que también empezar a hacer es este cambio de paradigma mental que nos lleve a valorar lo que realmente vale, ¿no? Y yo lo que los invito en estos minutos es a reflexionar el concepto de felicidad. ¿Qué les hace felices a ustedes, no? A mí me hace feliz salir y caminar en el bosque, ¿no? Y es ese tipo de cosas. Y yo creo que esa es parte fundamental de por qué somos ambientalistas, por qué somos activistas, porque tenemos que resaltar el valor de la naturaleza, porque es lo que nos garantiza la supervivencia, ¿no? Entonces, concluyo diciendo que yo creo que es muy difícil para generaciones presentes, sobre todo jóvenes que nacen en ciudades, cuando les dices, protege la naturaleza, ¿no? Pero no han nacido en la naturaleza, es decir, han nacido en ciudades, en tremendas selvas de concreto. Entonces dices, ¿cómo puedes exigirle a alguien que defienda lo que no conoce? Y cuando tú hablas con las comunidades indígenas, por ejemplo, en la Amazonía, donde tuve oportunidad de ir el año pasado, las comunidades tienen tan enraizada ese valor de la naturaleza que por eso la defienden a capa y espada, porque para ellos es lo fundamental que da sentido a sus vidas. Entonces creo que es eso lo que nos hemos desconectado. Entonces imagínense si en 2050 80% de la población va a vivir en ciudades, no vamos a estar cerca de la naturaleza. Entonces, eso es lo que tenemos que cambiar. ¿Cuál va a ser ese diseño de las ciudades que nos acerquen a este valor, digamos, intrínseco de lo que vale un árbol, lo que vale respirar, lo que vale tomar agua de calidad? Entonces, yo creo que hay cuestiones culturales que tenemos que, digamos, acudir. Es muy difícil en un lugar como en México y en América Latina digamos, este cambio de paradigma, pero también en la Unión Europea, ahora con el New Green Deal de la Unión Europea, es una gran oportunidad para revalorar la naturaleza y si realmente queremos preservar la especie humana, es la única manera de vivir en armonía con la naturaleza y ahí es en donde todas ustedes y yo tenemos todavía
una gran misión por cumplir, lograr conectarnos con la belleza de la naturaleza y valorar realmente lo que nos da. Muchas gracias. No, claro, es súper importante lo que dices, porque pues justo es una lucha que nos concierne a todos, ¿no? A grupos vulnerables y a grupos no vulnerables, a minorías, a mayorías, porque pues justo el cambio climático, el calentamiento global es algo que marca incluso más las diferencias y las, pues estas limitaciones que tienen muchas personas, ¿no? Entonces, pues si no se tiene un ambiente sano, si no se conserva la biodiversidad, pues no se puede conservar ninguna otra lucha, pues. Entonces, todas valen la pena, pero pues justo es muy importante que se vea dentro del contexto del cambio climático y de la pérdida de biodiversidad. Pero bueno, muchísimas gracias. Pues tenemos más preguntas, pero creo que las vamos a reservar para el conversatorio. Y pues sí, está teniendo muy buen alcance tu charla, me da mucho gusto. Creo que es un tema súper importante y me da mucho gusto que la gente esté presente. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Sandra, por tu participación. Vamos a tener más de ti, vamos a poder platicar un poquito más en el conversatorio. No falten, es a las 12:30. Y bueno, vamos a presentar ahora a otra súper expertísima, al igual que Sandra, que es Amelia Arreguín Prado. Bueno, hola Amelia, muchas gracias por estar aquí. Qué emoción de verdad tenerlas aquí juntas, no saben. Bueno, voy a empezar con la semblanza de Amelia. Amelia Arreguín Prado ama andar en bicicleta y subir montañas. Es ecofeminista, licenciada en comunicación política y especialista en género y en desarrollo comunitario. Fundó y dirige Ecomaxey Querétaro AC. Es coordinadora del capítulo México de la Red Global de Jóvenes por la Biodiversidad, GIVE en México, y también coordina el eje género a nivel internacional de esta misma red. Ha participado como delegada juvenil en diversas reuniones del Convenio sobre Diversidad Biológica, llevando a las negociaciones el tema de transversalización de género. Es autora de diversos artículos, colaboradora en publicaciones y ha participado como ponente en encuentros nacionales e internacionales ambientales. También es docente universitaria con las asignaturas de Metodología de la Investigación y Derecho Ambiental. Como vemos, también alguien con muchísima experiencia en este tema y que pues estamos muy afortunados que haya aceptado nuestra invitación. Muchísimas gracias, Amelia, y te cedo la palabra. Recuerden que pueden seguir poniendo sus preguntas en nuestra transmisión de Facebook, y si bien no las hacemos ahorita al final de la charla, las haremos en el conversatorio, así que estén presentes. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a ustedes, Melina, a Proyecto Ecociencias, por la invitación a participar en esta sesión. También a mí me emociona muchísimo a conocer a Sandra, al menos de esta manera virtual, y conocer un poco también de su trabajo. Pues justo la intención de la charla del día de hoy es compartir con ustedes el caso concreto de cómo es que el ecofeminismo se ha ido colando, si podemos decirlo de esa forma, en la política internacional sobre biodiversidad particularmente. Solamente si me confirmas que se esté viendo mi pantalla y que me escuche bien. Todo bien. Perfecto, gracias. Entonces, la charla del día de hoy va a tener 4 secciones para que vayamos teniendo como sepan en qué parte de la charla vamos. Vamos al inicio solamente a comentar un poco más sobre qué son los ecofeminismos, en plural, la situación de la biodiversidad, la relación entre las mujeres y la biodiversidad y el estado concreto en el que estamos ahorita integrando la perspectiva de género y elementos ecofeministas en el siguiente marco estratégico del Convenio sobre Diversidad Biológica, que hablaremos un poco más a detalle de eso adelante. Y bueno, solamente para hacer un breve resumen de algunos elementos que ya Sandra empezó a exponer en su charla, por ecofeminismo podemos entender que es esta tanto teoría científica que se ha utilizado desde las ciencias sociales para analizar la relación que hay entre la explotación
de la naturaleza y la explotación contra las mujeres y los cuerpos feminizados, y cómo es que hay una lógica, como ya había mencionado en la ponencia anterior, hay una lógica estructural detrás, ¿no? Que tiene que ver con el sistema heteropatriarcal capitalista de sobrepoblación, devastación y dominación masculina en contra de estos sujetos, ¿no? La naturaleza y las mujeres. Y además, el ecofeminismo como teoría permite identificar cuáles son esas consecuencias negativas que resultan de la división entre naturaleza y cultura, que realmente estas consecuencias negativas las hemos podido observar desde que se empieza a normalizar el pensamiento de que separa la razón de la naturaleza, que dualiza, separa de una manera binaria a las mujeres, las encajona pues en este rubro de lo salvaje, lo natural, y cómo es que a los hombres se colocan a sí mismos, porque son quienes han construido esta forma de pensamiento, se colocan a sí mismos como en un pedestal de la razón, la lógica, el control, ¿no? Y la humanidad incluso, ¿no? O sea, como también durante muchísimos siglos, lo que no fuera varón, blanco, adulto, era considerado salvaje, era considerado no humano, ¿no? O sea, como muchos de los procesos históricos humanos se han justificado bajo ese discurso, ¿no? La colonia, la ilustración, ahora el neocolonialismo, y los modelos modernos económicos y sociales siguen fundamentándose en esa lógica. Y el ecofeminismo como teoría, pues los señala. Pero también debemos entender que los ecofeminismos no empezaron siendo una teoría, sino que son un movimiento social, son una forma de vida que tiene sus raíces o sus orígenes desde quizá siglos, ¿no? Milenios, cuando las diferentes sociedades van reforzando sus relaciones con la naturaleza y sustentan sus identidades. Por eso un poco Sandra nos hablaba sobre cómo es que particularmente las poblaciones indígenas, las sociedades originarias, presentan estos rasgos tan fuertes de convivencia, de coexistencia con la naturaleza y la biodiversidad. Y vamos a ver un poquito más adelante cómo es que esas misiones de vida o esas formas de existir y de buscar el equilibrio son y terminan siendo por ser un estandarte que, como se mencionó, se deben integrar en la política pública, ¿no? Porque entendiendo que la política pública es esta forma de regular la existencia de las sociedades modernas y occidentalizadas, ¿no? Pero bueno, vamos a verlo más a detalle conforme se va desenvolviendo la charla. También es de mi interés que se lleven después de esta charla un poquito más claro que justo no existe un ecofeminismo, sino que como movimiento, como teoría, ha transitado por diferentes etapas, se ha nutrido de los diálogos con otras disciplinas, con otras experiencias y principalmente con otros saberes. No solo el ecofeminismo, no solo es un pensamiento occidentalizado o de universidades, sino que tiene una raíz muy fuerte de los conocimientos y saberes tradicionales de muchas mujeres y de muchas sociedades. Entonces podemos identificar que hay tres grandes rubros o categorías del ecofeminismo. Primero tenemos este ecofeminismo clásico, o de la diferencia, que de lo que nos habla es que sí hay, según esta teoría, sí hay esencias que se expresan de manera diferente en los cuerpos sexuados como hombres y los cuerpos sexuados como mujeres. Acá este ecofeminismo, que puede ser criticado actualmente, establecía en sus primeros años que las mujeres expresaban
esencia feminizado, femenina, que tenía que ver con el erotismo, las tendencias maternales, de cuidado, y que éramos por naturaleza, eso es quizá como su mayor crítica, que las mujeres por naturaleza somos pacíficas y buscamos la protección del planeta y de la naturaleza. Y que los hombres de manera opuesta, pues esos tienen esta fuerza y vigor y que además tienen un espíritu competitivo y destructivo. La principal crítica a esta primera etapa del ecofeminismo obviamente tiene que ver con que sigue reforzando muchísimos estereotipos en los que a las mujeres se les atribuye y se les exige una forma de ser suave y amorosa, que al mismo tiempo restringe a los hombres de vivir eso, ¿no? Pero ahora lo veremos en las siguientes formas de ecofeminismo. Y bueno, aquí ponemos a dos de las principales exponentes, a Ines King y a Petra Kelly, que si bien obviamente podemos cuestionar algunos de estas premisas que expone esta vertiente del ecofeminismo, también hay muchísimo que reconocerles a estas mujeres por ser quienes no callaron su voz, sino que empezaron a criticar esa relación de explotación que el capitalismo sobrecargaba hacia la naturaleza y hacia los cuerpos feminizados. Después tenemos a los ecofeminismos espiritualistas, que son más estos que ya habíamos escuchado, sobre los que nos hablan sobre la Pachamama, el buen vivir, que nos hablan sobre, que vienen y surgen principalmente desde la cosmogonía indígena e incluso algunas religiones en las que nos hablan justo de este principio femenino de la naturaleza, que nos hablan de la madre tierra, que nos hablan de la fuerza vital, de la fertilidad y cómo esta reproducción o creación de la vida se le atribuye a lo femenino. Entre los principales postulados de estos ecofeminismos está la crítica al mal desarrollo, entonces ya también esto nos habla de un tiempo histórico en el que surge y se refuerza esta corriente dentro de los ecofeminismos, que son la última mitad del siglo pasado, ¿no? Cuando había un discurso muy fuerte desde Estados Unidos y Europa sobre desarrollar al planeta, ¿no? Y entonces tenemos que entre sus principales postulados obviamente está el antisexismo, el antirracismo, la crítica a estas grandes élites de control mundial, y también obviamente empiezan a reforzarse los discursos antiespecistas y antiantropocéntricos, es decir, a dejar de lado colocar a la humanidad como el centro del todo, pero sabemos que el antropocentrismo también tiene una gran, ha logrado colarse muy dentro del pensamiento occidental, porque es como el pensamiento que lo funda, ¿no? O sea, desde los griegos, el poner al hombre en el centro de los pensamientos, incluso muchas religiones refuerzan esta idea, ¿no? Entonces el ecofeminismo lo cuestiona y le atribuye que justo esta crisis ambiental que experimentamos ahora ya se estaba viendo, ¿no? Desde el siglo pasado, y una de las grandes críticas que hacen estas ecofeministas tiene que ver con eso, que si estamos experimentando la destrucción planetaria, tiene que ver con esta forma de mirar y colocar a la humanidad y particularmente a los hombres, y no todos los hombres, en el centro de la política, de la economía y demás. Y bueno, aquí tenemos algunas de sus exponentes, como es Vandana Shiva, Ivonne Guevara y María Mies. También la idea es que cuando lean a las producciones literarias que hayan escrito ellas, puedan identificar también de dónde es que parten, cuál es su posicionamiento, para que puedan contrastar los pensamientos y posturas, porque como podrán ver, pareciera que son un poco contrarias,
porque tienen diferentes matices y aunque analizamos la misma situación, la misma problemática, la miramos de diferentes ópticas. Y bueno, la tercera línea de estos ecofeminismos son los ecofeminismos constructivistas, que justo hacen una crítica al esencialismo de las primeras etapas del ecofeminismo. Lo que también hablan es sobre, uno de los principales puntos de su análisis es la distribución sexual del trabajo atribuida, o cómo la sociedad atribuye ciertas actividades a hombres y mujeres dependiendo de estos estereotipos y roles de género. Y cómo el reforzar esos estereotipos aumenta la carga de violencias, trabajos y opresiones que los cuerpos feminizados están experimentando a diario. Y sí reivindican lo doméstico, pero desde esta óptica de la universalización de la ética del cuidado, que nos habla sobre, sí, las mujeres sí cuidamos, sí, las mujeres nutrimos y amamos, pero no porque sea nuestra naturaleza, sino porque se nos enseñó a hacer eso, y no queremos dejar de hacerlo, queremos seguir haciéndolo, pero también queremos que los hombres se den la oportunidad, porque además hay muchos hombres que también quieren hacerlo, pero que no se les permite el experimentar sus emociones y experimentar este amor y cuidado por la especie, por la cultura, pero también por el planeta mismo, ¿no? Y también entre sus postulados se mantienen los postulados antisexistas, antirracistas, antielitistas y antiantropocéntricos. Y entre sus principales exponentes tenemos a Dina Agarwal, a Val Plumwood y a Alicia Culeo. Y bueno, hasta aquí un poco platicarles. Me interesaba muchísimo aclarar cuáles son estas corrientes al interior de los ecofeminismos para que ustedes puedan investigar más, leerlas más y dialogar entre sus posturas. Ahora voy a pasar a la siguiente parte de esta charla, que es la situación de la biodiversidad. De manera súper breve, porque como ustedes habrán escuchado en mi presentación, yo no soy bióloga, sino que trabajo desde las ciencias sociales en temas de biodiversidad. Entonces, simplemente poner un piso en común sobre qué estamos entendiendo sobre biodiversidad, como la variedad de formas de vida en la Tierra, que tiene 3 niveles, que se puede observar en 3 niveles, desde la diversidad genética al interior de una especie, desde las diferentes especies y también los diferentes ecosistemas. Entonces, sabemos que a través se ha presentado una crisis de pérdida de biodiversidad a partir de que la humanidad transitó de un modo de vida rural y artesanal a modos de vida industrializados en ciudades, a producción en masa, a la agroindustria, a la ganadería industrial y demás, ¿no? Entonces, este modelo específico de consumo y producción de grandes cantidades de desecho y demás, entre los principales efectos que han tenido ha sido la devastación de la biodiversidad en sus 3 niveles, tanto de pérdida de diversidad genética como pérdida de especies y pérdida de ecosistemas. LIPBES, que es la plataforma intergubernamental sobre biodiversidad y ecosistemas, nos habla sobre que hay causas directas e indirectas de esas pérdidas, de la pérdida de biodiversidad. Entre las principales 5 causas que han identificado, tiene que ver, la más importante es la de cambio de uso de la tierra y el mar, es decir, cambiamos su uso natural, cambiamos los bosques, cambiamos los pastizales, cambiamos los manglares para transformarlos hacia entornos humanizados, es decir, construimos carreteras, construimos trenes, construimos aeropuertos, construimos ciudades, construimos hoteles, en donde antes teníamos ecosistemas prioritarios. Otra de las causas directas es la explotación, es decir, sobreexplotamos, por ejemplo, las pesquerías, ¿no? Sabemos que
la mayoría de las poblaciones de peces a nivel mundial están en un 70% de sobreexplotación. Es decir, pescamos más rápido y no respetamos los ciclos naturales de la propia reproducción de esa especie. También tenemos al cambio climático como una causa de pérdida directa de la biodiversidad, la contaminación de suelo, agua y aire, entre otras, y también lo que se conoce como especies exóticas invasoras, que son estas especies que son trasladadas accidental o con conocimiento de causa de un lugar a otro y generan un desbalance en los ecosistemas a donde llegan. Pero además de estas causas directas, la biodiversidad está siendo afectada por causas indirectas que el IPBES identifica en esta tablita que les muestro del lado izquierdo, como son las causas demográficas y socioculturales. Demográficas se refiere a que somos muchísimas personas. Este planeta ya no resiste la reproducción humana tal cual. O sea, sí debe haber debemos repensar de una forma culturalmente apropiada y bajo un esquema de derechos humanos cómo es que vamos a seguir habitando este planeta. Y también los patrones socioculturales, la tecnología y los modelos tecnológicos y económicos, que son principalmente estos modos de producción industriales, las instituciones y la gobernanza. No hay institucionalidad realmente en la mayoría de los países. No hay una gobernanza compartida, los modelos de toma de decisiones, que se refiere a esto, no son favorables hacia la biodiversidad, sino que al contrario, podemos pensar en el caso mexicano, las decisiones que se toman desde los gobiernos, ya sea a nivel nacional o subnacional, son a favor del desarrollo, pero en contra de las mujeres y la naturaleza. Y bueno, también los conflictos armados y las epidemias son causas indirectas de la pérdida de biodiversidad. Y pues todas estas situaciones que se han dado a lo largo, o se han intensificado durante el siglo pasado y estos 20 años que llevamos de este nuevo siglo, nos ha colocado, hemos colocado la biodiversidad en una situación tan grande que incluso se está llamando a este periodo como la sexta extinción masiva. Bueno. Identificando pues eso, como a la humanidad como la principal causa de esta crisis. Y bueno, transitando un poquito ya hacia el Convenio sobre Diversidad Biológica, que es este marco de Naciones Unidas, un convenio legalmente vinculante en donde casi todos los países, excepto Estados Unidos, son parte y se comprometieron hace 10 años al cumplimiento de este plan estratégico, que se le conoce como las metas de Aichi, en el que establecieron 20 metas hace 10 años para que buscaban cumplirse y poner un alto a esta tendencia de pérdida de biodiversidad. La intención de esta imagen es simplemente que ustedes puedan ver el semáforo y que de las 20 metas que se habían establecido, solo quizá 2 o 3, porque está dividido en componentes, tienen tendencias positivas, pero 18 de esas 20 metas, ninguna se pudo cumplir, la mayoría están en tendencia roja, que es que se acrecentó la pérdida, o en tendencia amarilla, que es que la tendencia siguió igual de negativa, lo que significa que seguimos perdiendo biodiversidad en índices alarmantes. Pero, ¿cómo pintamos las mujeres en este contexto? Ahora vamos a la tercera sección. Es un poco retomando los postulados del ecofeminismo, ecofeminismo constructivista, que hace el análisis de cómo es que participamos las mujeres y las niñas en este marco de conservación y uso sostenible de la biodiversidad. Pues lo primero que se hace es, desde un análisis de división sexual del trabajo, identificar que hay conocimientos diferenciados, que hay roles y responsabilidades distintas y hay acceso y control distinto según el género que performas. Y en este sentido, solamente para compartir datos muy concretos en dos contextos, en las pesquerías y en la agricultura, las mujeres en todo el mundo constituyen cerca del 50%
de las personas que trabajan en pesca, de captura y en los sectores de post-captura, es decir, la limpieza y el empaquetado y demás de los productos del océano y de los ríos. 70% de las personas que trabajan en el sector de la acuicultura son mujeres. 85% de las personas que trabajan en tareas de procesamiento de la pesca son mujeres, pero poquísimas de ellas ocupan puestos directivos. Además, los hombres son a los que se les permite, y también sobre todo por estas situaciones socioculturales, se les permite y se les concede el control y el acceso a los medios de producción para trabajar en la captura, en la pesca de altura y en las costas, mientras que las mujeres por también las actividades domésticas de las cuales son responsables no pueden tener como estos horarios o largas jornadas de trabajo en la pesca de altura, por ejemplo, que es la más redituable, sino que tienen que combinar sus responsabilidades domésticas con el trabajo productivo y se dedican a la pesca de subsistencia, ya sea en los arrecifes o en los estuarios, en donde no necesariamente están las especies de las cuales podrían beneficiarse más. Y en el sector de agricultura, las mujeres a nivel mundial constituyen el 43% de la fuerza laboral agrícola. Ellas también en particular son poseedoras y custodias de conocimientos tradicionales críticos para la conservación, son gestoras tradicionales de los recursos genéticos, conocen la diversidad de especies, la genética entre especies, pero tienen acceso o control limitado sobre los recursos. Es decir, si no están casadas, si no son hijas de alguien, si no son hermanas de alguien, pocas veces pueden tomar decisiones, pocas veces pueden acceder a apoyos, pueden acceder a proyectos, porque no tienen papeles. También es un poco la crítica a que es como un enfrentamiento también entre los modos de relación con la naturaleza, entendiendo que las mujeres indígenas, las mujeres rurales, locales, afrodescendientes, no tienen esta concepción de la propiedad de la tierra. Entonces, muchas veces tener un papel que diga que tú eres dueña de un pedazo de tierra no hace mucho sentido. Pero para los países, los estados modernos en los que vivimos, si no tienes un papel que dé fe de que tú posees esa tierra, te impide el acceder a diferentes programas y proyectos. Y además, las mujeres rurales, indígenas, afrodescendientes o en pesquerías tienen una insuficiente representación en organizaciones e instituciones, y esto, no tienen derechos sobre la tierra. Y entonces, eso solamente era para poner un par de ejemplos de cómo es la relación de las mujeres o la participación de las mujeres en dos subsectores de la biodiversidad. Pero de manera general, esta crisis de biodiversidad de la que hablábamos un poquito antes tiene impactos diferenciados sobre la vida de las mujeres y las niñas. Obviamente, la pérdida de biodiversidad, la destrucción de los bosques, de los manglares, que implican están fuertemente vinculados con la escasez de agua, con la escasez de alimentos, con la desaparición de especies de las cuales las mujeres dependían, por ejemplo, para curarse, porque no tienen muchas de ellas acceso a hospitales o clínicas. Eso puede resultar en esta lista de violencias, ¿no? Que es la opresión, la doble o triple opresión, que pueden perder sus medios de vida, estos instrumentos a través de los cuales ellas también generan cierto ingreso económico, o también a través de los cuales, esto que mencionaba, sobre alimentos y medicinas que elaboran a partir y de manera directa a partir de la biodiversidad de la cual se rodean, la pérdida de conocimientos tradicionales, inseguridad alimentaria, riesgos de su salud, mayor carga productiva y reproductiva. También en América Latina y aquí en México es importantísimo hablar de los conflictos por recursos y del papel de las mujeres en esos conflictos socioambientales, que generalmente son conflictos armados, de los cuales son generados tanto por los gobiernos como por las empresas,
y ahí el riesgo extremo en el que las mujeres se enfrentan porque no tienen, viven situaciones de una marginación muy grande en términos de acceso a la información, de conocimientos legales, se enfrentan a situaciones de despojo, se enfrentan a situaciones de acoso, e incluso se ha documentado cómo es que la violencia de género, particularmente la sexual y la feminicida, son estrategias que los promoventes de megaproyectos ejercen en contra de las mujeres, que a causa también de otros procesos imbrincados, como puede ser la globalización y la migración, las ha colocado a ellas en estos puestos de defensa y de liderazgo, además de que obviamente por sí mismas ellas tienen esa capacidad de liderazgo y de defensa. Y eventualmente los impactos diferenciados de la crisis de biodiversidad, pues también las generan, o tal cual, ¿no? Las matan. Y solo para concluir mi charla, quisiera platicar cómo es que todo esto que hemos hablado se puede y se debe integrar en la política internacional ambiental. En particular, yo les voy a hablar del contexto del Convenio sobre Diversidad Biológica, que es como mencioné, el Convenio Marco de Naciones Unidas, que regula cómo es que los países en particular, pero habla de todas las sociedades, nos relacionamos con la biodiversidad. Y el primer elemento que desde el grupo de mujeres del Convenio sobre Diversidad Biológica estamos constantemente mencionando es que dejemos de mirar a las mujeres como víctimas, sino como creadoras de cambio. Porque si bien ahorita yo les platiqué de los impactos que la crisis de biodiversidad tiene sobre la vida de las mujeres, también es muy interesante hablar sobre los roles activos de las mujeres en la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad. Pero es información que se desconoce muchísimo porque no es un tema prioritario ni para las ciencias ni para la política, sino de lo que se conoce son historias muy concretas, muy específicas, que nos dan la pista de que existen muchos modelos que pueden replicarse. Y bueno, en ese sentido, lo que el grupo de mujeres en el CBD estamos impulsando es que se retomen estos temas en particular, sobre que se garantice a las mujeres y las niñas, particularmente a las mujeres indígenas y rurales o las que viven en localidades de difícil acceso, su derecho a la información ambiental. Y eso también sí, estoy hablando del CDB, pero también aplica para quienes conocen un poco sobre el Acuerdo de Escazú, y que también podría exigirse este acuerdo lo mismo, que se garantice a las mujeres ese derecho. La formación y la capacitación, también el acceso y control a los medios de producción, a los recursos, que se garantice su derecho humano a la participación en la toma de decisiones desde lo local hasta lo internacional, que se garanticen sus derechos de propiedad. También hay un movimiento muy fuerte a nivel mundial para acompañar campañas para que las mujeres sean titulares de la tierra. Y también garantizar que todos estos esquemas de financiamiento internacional, nacional, tengan incluidos criterios de perspectiva de género y que tengan incluidos criterios de perspectiva de género para no sobrecargar a las mujeres con más trabajo, más soluciones, pero también que haya un componente fuerte y dedicado para la formación de las mujeres rurales e indígenas, particularmente mujeres, jóvenes y niñas. Y bueno, el post-2020, que es el siguiente, o el plan estratégico que se está construyendo para el Convenio sobre Diversidad Biológica, que va a tener una temporalidad de 10 años, como lo han tenido los dos anteriores. Se busca que este acuerdo, este plan estratégico, establezca metas que básicamente van a ser las metas de Aichi reforzadas, si es que se logra
se logra presionar a los países lo suficiente para que tengan esta ambición, lo que buscamos particularmente en este texto es que se explicite la participación y los derechos de las mujeres y las niñas en el tema de biodiversidad. Y que entre las metas y los elementos de monitoreo de ese plan estratégico garanticen la participación equitativa de las mujeres y las niñas en la implementación de esta estrategia a nivel nacional y local, pero que para su construcción se retomen las necesidades, preocupaciones, prioridades y conocimientos de estas poblaciones. Y eso solamente va a suceder cuando haya un diálogo directo con ellas particularmente. También buscamos que en el post-2020 haya una meta de género y que también en todas las demás metas haya indicadores sensibles a género, que se capacite a las y los tomadores de decisiones, porque vemos que hay una brecha muy grande de conocimiento sobre qué es la perspectiva de género entre quienes están tomando las decisiones a nivel mundial, y por eso es que si no entienden lo que es la perspectiva de género, es muy difícil que encuentren formas de incluirla en este marco. Que se establezca un presupuesto dedicado para las mujeres y para la capacitación en términos de perspectiva, que no se fomente el trabajo voluntariado sino remunerado, porque muchas veces hay muchas publicaciones, hay muchos eventos, muchos webinarios y demás, y todo el mundo habla sobre el rol de las mujeres en la conservación, pero nadie habla sobre retribuirlas, reconociendo que la retribución económica puede hacer una gran diferencia para las mujeres que viven en situaciones de vulnerabilidad. Y bueno, también se busca que se apoye las redes de mujeres y las niñas y que están trabajando particularmente en temas de biodiversidad. Y la conclusión que podría yo dar con esta charla, que sí que abarque muchísimos temas, lo que se busca al final del día es que tanto el convenio sobre diversidad biológica, pero también los demás instrumentos de política internacional ambiental, pero no solo en el contexto de política ambiental, que es en el que yo me desenvuelvo y por eso es de lo que hablé, que esta idea del cuidado como núcleo de la sostenibilidad atraviese todas las dimensiones sociales, que vaya hacia los sectores educativos, que vaya hacia el sector privado, que vaya hacia las prácticas cotidianas, y es la idea que hablaba al principio sobre la ética de la universalización de la ética del cuidado, para que todas las personas, y también dejemos de ver al mundo desde una perspectiva binaria, sino que todas las personas, todas las identidades exogenéricas, seamos y tengamos la libertad de reconocer nuestras emociones y volcar nuestra creatividad y nuestro trabajo hacia el cuidado del planeta, lo que implica el cuidado también de la diversidad de seres. Y pues yo les agradezco muchísimo este espacio y quedo pendiente de sus preguntas. No, muchísimas gracias a ti, Amelia. De verdad, súper importante todo lo que estás diciendo. Me da mucho gusto que haya tanta gente viéndolo y espero que más gente lo vea después de que acabe. Porque de verdad es muy importante que se toquen estos temas y que se tenga el contexto histórico que nos diste. También es súper importante. Creo que abarcaste muchísimos temas en muy poco tiempo y ojalá pudiéramos darles más tiempo. Esperamos poder tener más espacios próximamente para que se pueda continuar hablando de estos temas. Y justo creo que se deben transversalizar las agendas de cambio climático y de pérdida de biodiversidad desde las diferentes perspectivas y pues súper importante como lo mencionas. Bueno, si tenemos algunas preguntas, haremos un par porque todavía nos queda tiempo. Entonces, Cintia López nos pregunta, ¿el ambientalismo feminista y el ecofeminismo constructivista es el mismo? ¿Son la misma corriente? ¿Están familiarizadas con la ecología política feminista? ¿Cómo difiere? Hola, sí están emparentadas.
y la diferencia tiene que ver con cuál es como el primer lente que te pones, porque si podemos hacer como esta analogía de las gafas violetas, las gafas verdes y demás, implica cuál te pones antes, pero al final del día tienen postulados muy parecidos sobre cómo es que tanto la crisis social y la crisis ecológica impactan la vida de las mujeres, pero haciendo este énfasis en que se tiene que cuestionar los roles y estereotipos de género y no profundizarlos, en el que, ¿cómo decirlo? No, las mujeres, lo que me decía un poco hace rato, las mujeres no somos buenas por naturaleza, se nos enseñó a hacerlo, no queremos dejar de serlo, pero no queremos que por estas características se nos siga posicionando en un lugar de ustedes son las responsables del cuidado. Sí, sí nos gusta, pero consideramos que es algo que todas las personas deberían responsabilizarse y que además deberían darse la oportunidad, porque también se considera desde el ecofeminismo en general que si las personas podemos reconectar esta división que se nos enseñó, que debemos suprimir las emociones y que debe primar la razón y demás, en el momento en que reconectemos eso y que hablemos, por ejemplo, del sentipensar, que es una categoría que viene de la ecología política, vamos a tener nuevas sociedades. Es un poco sobre cómo transitamos ya de esta dicotomía de las sociedades tendientes hacia los sentimientos, hacia la naturaleza y las ciudades o las sociedades tendientes a la tecnología, sino cómo este nuevo mundo en el que no vamos a renunciar a ni una ni otra, sino cómo combinamos y construimos unas nuevas formas de habitar este planeta en el que justo haya una corresponsabilidad social de todas las personas, pero sí haciendo, sin perder de vista que las mujeres y las niñas, por cuestiones históricas, como lo hemos visto, sí tenemos y sí nos enfrentamos a condiciones de opresión diferenciadas, sí nos enfrentamos a impactos diferenciados por estos roles que se nos han atribuido. Y el ecofeminismo también, algo que no mencioné, más allá de la igualdad de género y la equidad de género, aboga por la justicia de género, que implica el resarcimiento de daños, ¿no? Que también es algo muy sonado a nivel ambiental, por ejemplo, la reparación de los daños, ¿no? Que es uno de los principios de la Declaración de Río, ¿cómo se llama esto? Las responsabilidades comunes pero diferenciadas. Los países del sur también son también son generadores de esta crisis, pero es muy diferente la responsabilidad que tienen frente a los países del norte, por ejemplo, ¿no? Entonces es una figura muy parecida a la que aplicamos acá. Sí, las mujeres, por ejemplo, las mujeres de las ciudades que consumimos más, que gastamos más luz, que tenemos más acceso a otros elementos, sí, obviamente hay diferencias, ¿no? Entonces, creo que ya me fui por otro lado, lo siento, pero son postulados que se comparten entre el ecofeminismo constructivista, el ambientalismo. De hecho, Vina Arbawal, que es la que acuña el término de, ¿cómo dijiste? El feminismo, el ambientalismo feminista, ella es considerada parte de esta como tercera vertiente del ecofeminismo. Vale, muchísimas gracias. Tenemos otra que dice, ¿qué casos de éxito en conservación de la biodiversidad puedes mencionarnos relacionados a proyectos de cohesión femenina y comunitaria? Pues hay muchísimos. Ahorita en mente tengo uno de una colega de Costa Rica, porque también el tema de pesquerías es un tema que casi nadie lo trabaja. Y ella en particular tiene una cooperativa con mujeres pesqueras, molusqueras en particular, que es de estas subespecies, ¿no? Dentro del trabajo. Y lo que ellas se han enfocado es en un proyecto productivo comunitario, es una cooperativa entre mujeres, pero que fortalecen las relaciones también al interior de su comunidad, porque ya llevan 20 años de trabajo en la comunidad y que han apoyado los propios intereses de las mujeres
las han acompañado, las han fortalecido en diferentes rubros, ¿no? Del desarrollo humano. Y además han aportado a la introducción de criterios de pesca sostenible. Entonces también, además de que han apoyado al mejoramiento de la vida de estas mujeres, las mujeres tienen en su forma de trabajo integrados criterios de la economía azul, por ejemplo, y además apoyan a la conservación, respetan los tiempos de veda, conocen muchísimo de las especies, y eso también es un trabajo muy importante que se ha hecho, es el reconocimiento de los saberes tradicionales que las mujeres poseen, porque obviamente no llegaron a explicarles sobre los procesos de los moluscos, sino que solamente les apoyaron a sistematizar esos conocimientos que ya tenían. Claro. Muchas gracias. Tenemos más preguntas que ya nos habían hecho para Sandra y también para ti, entonces creo que nos queda tiempo de otras 2 preguntas. Sandra, ¿sigues ahí? Sí, Vale, claro que muchas gracias. Pues te voy a hacer una pregunta a ti y luego otra a Amelia, porque pues sí queda un poquito de tiempo, pero bueno, igual vamos a profundizar un poco más en el conversatorio, en donde podamos dialogar y se puedan contestar a más preguntas. Bueno, te preguntan, ¿cómo has observado que los conflictos con los que lidian las mujeres con menos privilegios en la crisis climática son hechos a un lado o dados menos importancia? sí, muchísimas gracias. Yo creo que ha habido un creciente análisis de los conflictos ambientales en donde las mujeres han, digamos, tenido un rol importante. Y efectivamente se ha notado que estos, digamos, el interés que hay en estos temas es creciente porque cada vez hay más información al respecto, pero son conflictos históricos, es decir, el enfrentamiento de comunidades en donde hay mujeres lideresas, digamos, haciendo frente a todo esto es algo que se ha visto desde hace muchos años. Últimamente hay un mayor reconocimiento de estos temas y es porque cada vez hay una mayor cobertura. Y ciertamente las historias, digamos, de mujeres lideresas no siempre son las de la primera página, pero cada vez más estamos tratando de romper con eso. Yo creo que lo que mencionaba Amelia del Acuerdo de Escazú es uno de las grandes oportunidades que tenemos, no solo para visibilizar los problemas, porque digamos los problemas han estado ahí siempre, ¿no? O sea, son los grandes megaproyectos casi siempre son sinónimo de conflicto territorial cuando se desarrollan en lugares en donde hay comunidades habitando. Estamos hablando de grandes hidroeléctricas, como el caso de Honduras, con el caso de Berta Cáceres, que fue uno de los más, digamos, sonados, pero como el enfrentamiento que ella tiene lo tenemos todo el tiempo. Recientemente, por ejemplo, en el caso de México y de Colombia, por ejemplo, hay muchísimos enfrentamientos o cada vez más tensión por proyectos como es el desarrollo de proyectos de fracking, ¿no? Que es una nueva técnica para extracción de gas y de petróleo, que además pues tienen muchísimos impactos ambientales. Entonces son problemas que cada vez son un poco más sonados, pero todavía nos falta documentarlos más y sobre todo visibilizar pues esa disparidad, ¿no? Porque casi siempre los casos obviamente de muchísima violencia y sobre todo hacia las mujeres, pues van implícitos, digamos, afectaciones a las familias enteras, ¿no? Entonces yo creo que es verdad que no hemos logrado, y digo hemos como sociedad en general, darles la atención. Por ejemplo, recientemente salió el reporte, ¿no? De defensores de Global Defenders, en donde se habla que, por ejemplo, América Latina es una de las regiones más violentas en contra de defensores y defensoras del planeta, y pues si ustedes revisan los medios de comunicación masivos, pues poquito o nada se retomó a nivel, digamos, de la comunicación. Entonces es verdad que los enfrentamientos ambientales han sido minimizados y particularmente las historias, ¿no? Porque no es solo el enfrentamiento, digamos, o la oposición a proyectos, sino las historias
de por qué la gente se opone a estos proyectos, ¿no? Porque hay violación a los derechos, porque hay, digamos, despojo de tierras, porque hay, digamos, una violación digamos, a sus derechos como poblaciones, digamos, si no quieren un desarrollo de estos tipos de proyectos, no se les está respetando. Entonces yo creo que hay una gran oportunidad. No hay que olvidar que el Acuerdo de Escazú está en su fase de ratificación. México todavía no lo ratifica. Y creo que esta es una de las grandes oportunidades que tiene la gente, o sea, la gente, la población, ustedes, nosotros, las comunidades, de elevar la voz, visibilizar y sobre todo hacerse escuchar y velar por la justicia, porque no es posible que nosotros estemos, digamos, en países como México violentando a la gente que está defendiendo a la naturaleza, ¿no? En lugar de tratarlos como héroes, los estamos tratando como delincuentes, y esa es la realidad, y muchas mujeres también están viviendo esto en defensa del territorio. Entonces creo que aquí hay una oportunidad y una alerta de que si México no ratifica el Acuerdo de Escazú y no, digamos, opera en el caso mexicano, pues cada vez más muerte, no solo de defensores, sino también de periodistas que han hecho un trabajo por tratar de contar estas historias, que son pocos, pero quienes se han aventurado, pues muchos de ellos lamentablemente han perdido la vida en esa batalla, ¿no? Entonces creo que es un área de mucho trabajo y como ambientalistas es un tema que nos implica mucho, porque hay un riesgo importante y queremos pues seguir elevando la voz y hacer nuestro trabajo sin temor a perder la vida, ¿no? Entonces es un tema muy importante que hay que seguir impulsando. Sí, claro, el trabajo del activista es súper difícil, es algo que muchas veces ni siquiera es reconocido y pues muchas veces terminas muriendo, pero que es súper importante y sí creo que se han logrado muchísimas cosas con eso. También otras dos preguntas chiquitas para ti, Sandra. ¿Cómo podemos formar parte de Defensoras? Y por favor, compártenos más sobre tu experiencia en el proyecto Homeward Bound. Muchísimas gracias. Bueno, seguramente en el conversatorio de más tarde puedo platicarles, digamos, más del caso de Homeward Bound, porque yo como activista creo que, o sea, quiero contarles esa historia de llegar a la Antártida. Y el caso de Defensoras, por supuesto, ahorita si quieren en el chat les paso el correo. Ahorita es un curso que vamos en la sesión número 8 de 16, pero más que el curso para empoderar y brindar herramientas a mujeres defensoras, lo que queremos es seguir generando una comunidad de apoyo, ¿no? O sea, en donde podamos apoyarnos, por ejemplo, en el intercambio de conocimientos. Creo que esto me parece fundamental. Digamos, en el contexto de cambio climático se han formado muchos grupos, ¿no? De mujeres, digo, la propia Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático ha promovido el tema de género como parte fundamental de la discusión. Todavía no ha permeado a nivel de los países, es decir, se ha quedado mucho en el soft law todavía, o sea, a nivel de los acuerdos internacionales, todavía no termina de bajar a lo nacional, pero es parte de un proceso que hay que hacer y Defensoras quiere empoderar a estas mujeres y a brindarles herramientas para seguir, digamos, en estas discusiones. Y como yo les decía, para nosotras la defensa del ambiente no está solo en el territorio, por supuesto ahí es fundamental tomar el liderazgo, pero también está en la toma de decisiones, está en la academia, ¿no? O sea, porque hay espacios en donde esta disputa y esta, digamos, inequidad, pues sigue muy latente. Entonces, ahorita les paso el correo para que nos puedan escribir y felices de recibirlas en Defensoras, que además está creciendo todos los días, nos da muchísimo gusto. Y no dejen de conectarse más tarde porque me va a dar muchísimo gusto contarles más de la experiencia de la Antártida y de este llamado al activismo para lograr una defensa integral del ambiente. Muchísimas gracias por su interés. Vale, pues ya saben, conéctense al rato. Y una última nada más para Amelia. Ya saben que al rato les vamos a hacer muchísimas más a ambas, pero bueno. Pregunta Susi. De estas dos luchas, ¿cuál no se podría dar sin la otra? Es decir, ¿la lucha feminista no tendría sentido sin la lucha por la naturaleza o al revés? ¿Cómo lo consideras tú? Pues desde mi postura personal creo que ninguna de las dos es más relevante. Creo que a estas alturas del partido sabemos que nos enfrentamos a una crisis muy grande a nivel planetario y que todas las causas
bueno, si todas las causas están imbrincadas, que las consecuencias están imbrincadas. Entonces a mí me parece muy pertinente que todas las personas tomemos los espacios en donde estamos y los transformemos, reconociendo que tenemos que de verdad existir de otra manera, ya sea que tu prioridad sea luchar, bueno, no luchar, sino tu prioridad o tu fin sea generar un entorno más favorable para las mujeres en temas de educación, por ejemplo, o si tu trabajo es la conservación de los jaguares, o si tu trabajo es la conservación de el tiburón, ¿no? Por ejemplo, creo que todas las acciones que podamos hacer aportan, siempre y cuando, lo que sí puedo decir es que considero que todas tienen que ser articuladas. Sí tiene valor evidentemente las acciones individuales, pero creo que tenemos muchas herramientas, tenemos diferentes facilidades, al menos todas las personas que estamos conectadas acá disponemos de esta herramienta, que es la del Internet, y podemos generar articulaciones a nivel global para que tengan un impacto muy poderoso en transformar esta realidad. Y creo que tiene un nombre y un apellido muy concreto, ¿no? Que lo hemos estado mencionando constantemente, y es este sistema económico, social, incluso político, ¿no? Que es el capitalismo heteropatriarcal, que sí hay otras formas de vivir, sí hay otras formas de organizarnos, no es que estemos abogando por el descontrol total y salgámonos del sistema. Hay muchos sistemas. Creo que el candado aquí fue que nos hicieron creer que solo había uno y que cuestionarlo generaría caos, ¿no? Cuando el caos tampoco es como el caos no es malo en realidad. Pero bueno, creo que no hay una lucha superior a otra, creo que todas van de la mano, porque la situación a la que nos enfrentamos, esta realidad, está así, no está imbrincada. Claro, creo que es muy cierto. Y creo que es importante que justo se tomen en cuenta todas estas diferentes perspectivas sin poner superior a una sobre otra. Pero bueno, el tiempo ya se nos acabó. Entonces, muchísimas gracias a las dos por estar aquí. Esperamos que pues posteriormente podemos tener más proyectos con ustedes, porque sí son temas súper importantes y que no deberían quedarse en una sola charla, y que justo no deberían quedarse en palabras, como dice Amelia. Y pues ya, vamos a conversar un poquito más sobre esto en una hora, a las 12:30. Si se quieren conectar, pues vamos a estar muy felices de tenerlos aquí. Pues muchísimas gracias por haber seguido esta transmisión, que fue una introducción súper amplia, la verdad, en muy poco tiempo para los temas que se quieren tratar. Y bueno, muchísimas gracias a ambas por estar aquí y a los que nos vieron en Facebook. Nos vemos en un ratito. Muchísimas gracias. Nos vemos al rato. A ver.